A pesar de haber firmado en 1938 un pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, el antibolchevismo de Hitler y su interés en disponer de los campos petrolíferos del Cáucaso y los cereales de Ucrania empujarán a Alemania a aumentar su espacio vital y a iniciar la invasión del gigante soviético. Denominada en clave Operación Barbarroja, las fuerzas agresoras se dividían en tres sectores. El Grupo Norte, a cargo del general Lev, disponía de 26 divisiones y el apoyo de la Cuarta Flota Aérea. Más al sur, el Grupo Centro, a cargo de Bock, integraba 51 divisiones y la cobertura aérea de la Segunda Flota. Por último, Rundstedt dirigía el Grupo Sur y sus 59 divisiones, algunas húngaras y rumanas, ayudadas por los efectivos de la Cuarta Flota Aérea. Enfrente, los soviéticos dispusieron una defensa avanzada basada en 4 frentes diferenciados. El Frente Noroeste, dirigido por Kuznetsov, integraba 24 divisiones. Su flanco izquierdo estaba resguardado por el Frente Oeste de Pavlov y sus 38 divisiones. Algo más al sur, el general Kirponos comandaba el Frente Sudoeste y 56 divisiones, mientras que el Frente Sur integraba a 16 divisiones dirigidas por Tyulenev. El ataque comenzó el 22 de junio de 1941 con un bombardeo masivo de la Luftwaffe sobre 66 aeródromos rusos, destruyendo en tierra 1.200 aparatos. Logrado el dominio del espacio aéreo ruso, los ejércitos Panzer II y III se dirigieron a Minsk, rodeando a los ejércitos soviéticos III, X, IV y XIII, que resultaron aniquilados. El 1 de julio, los blindados alemanes se dirigieron hacia Smolensk, repitiendo una operación que esta vez cercó a los ejércitos XVI y XX rusos. Por el norte, el grupo de ejércitos norte partía en dos al frente noroeste soviético, arrollando a las tropas rusas del octavo y undécimo ejército. El cuarto ejército Panzer barrió Lituania en 72 horas. La velocidad del ataque blindado era tal que hubieron de realizar una pausa para que la infantería de los ejércitos XVI y XVIII pudiera alcanzarles. En pocos días, los alemanes se encontraban avanzando hacia Leningrado, que será sometida a un cruel asedio durante 900 jornadas. El grupo de ejército sur encontró mayor resistencia, pues era aquí donde se concentraban las mejores defensas soviéticas. El ataque alemán intentó realizar maniobras envolventes que fueron fuertemente contestadas por los rusos. El primer ejército Panzer de Kleist, a pesar del hostigamiento del quinto ejército soviético, logró romper el sector norte del frente del sudoeste y avanzar en dirección sur. En los primeros días de agosto, el primer ejército Panzer, junto con el 11º ejército y el 17º, lograron embolsar a los rusos en Uman, consiguiendo la aniquilación de los ejércitos soviéticos VI y XII. El 1 de agosto cae la última resistencia en la bolsa de Smolensk, al tiempo que el resto de los ejércitos soviéticos se ve obligado a retroceder. Siguiendo la directiva de Hitler, que ordenaba asegurar la toma de Ucrania, el 21 de agosto el segundo ejército Panzer se dirigió hacia el sur, encontrándose con el primero y formando un cerco sobre Kiev, que quedó comprimida contra los ejércitos XVII y II. Tras una cruenta lucha, la ciudad, defendida por los ejércitos 5, 21, 26 y 37, cayó, y con ella 650.000 soldados rusos fueron hechos prisioneros. El siguiente objetivo alemán fue la destrucción de las fuerzas soviéticas situadas al este de Smolensk, los ejércitos 19, 20, 24 y 32. El ataque lo llevaron a cabo el cuarto y el tercero ejércitos Panzer, quienes embolsaron a los soviéticos en Vyazma y los arrollaron en 10 días.
Otro tanto ocurrió en el sur, donde una bolsa de resistencia soviética fue destrozada por el segundo ejército Panzer y el segundo ejército. En octubre de 1941, el 11º ejército de Manstein entró en Crimea arrollando al 51 ejército soviético y cercando Sebastopol. Las defensas soviéticas en toda la línea de frente se hallaban destrozadas y la caída de Moscú parecía inminente. La toma de Moscú fue encomendada al Grupo de Ejércitos Centro a cargo de von Bock, mientras que la defensa de la capital debería ser llevada a cabo por los efectivos bajo el mando de Zhukov. El plan de ataque consistía en romper las líneas enemigas al norte y al sur, mientras que el cuarto ejército de Kluge fijaría a los rusos en el centro. Por el sur, el segundo ejército Panzer de Guderian consiguió tomar Believ el 24 de noviembre. Por el norte, el tercer grupo Panzer de Reinhardt y el cuarto de Hauptner penetraron en cuña entre los ejércitos 30º y 16º soviéticos, luchando por cada centímetro de terreno. El 28 de noviembre, Zhukov envió al primer ejército de choque de Kuznetsov a la batalla, lo que consiguió hacer retroceder a los alemanes. Por el sur, las reservas soviéticas detuvieron al segundo ejército Panzer en Tula, al tiempo que el cuarto ejército Panzer atacaba al oeste de Moscú y lograba penetrar por el flanco del 33º ejército soviético. Con temperaturas de 35 grados bajo cero, la cruenta lucha finalmente se decantó del lado de los defensores, dando lugar a un vertiginoso contraataque hacia el 20 de diciembre. Prácticamente rodeado, el cuarto ejército Panzer de Hauptner a duras penas consiguió retener el empuje soviético. Desgastada la ofensiva alemana, el Ejército Rojo desarrolló su ataque con el ambicioso objetivo de rodear y destruir el grupo de ejércitos centro de Kluge, quien había sustituido en el mando a von Bock. Así, el frente de Kalinin del general Konev atacó hacia el suroeste desde el norte de Moscú, mientras que el flanco izquierdo del frente del oeste, dirigido por Zhukov, avanzó hacia el norte desde el sur de Moscú. Ambas fuerzas tenían como objetivo reunirse en Vyazma. El 5 de enero de 1942, Stalin, contra la opinión de Zhukov, ordenó un ataque general a lo largo de todo el frente. La ofensiva logró un avance en varios sectores, aunque la dispersión de objetivos otorgó un respiro al acosado grupo de ejércitos centro-alemán. Hacia febrero de 1942, la ofensiva soviética desapareció, permitiendo la recuperación alemana y una cierta estabilidad en los frentes. No obstante, algunos de los combates más violentos de la primavera de 1942 se produjeron en el intento soviético de conquistar Kharkov, saldado con un rotundo fracaso. En Crimea, la férrea resistencia del general Petrov permitió mantener fuera de la ciudad a las tropas del 11º ejército de Manstein. La situación no variará hasta el 27 de diciembre, cuando desembarquen efectivos de los ejércitos 44 y 51 soviéticos. El frente quedará estabilizado durante los próximos meses. En la directiva número 41 del 5 de abril de 1942, Hitler decidió que la mejor manera de vencer a la URSS sería derrotando a sus ejércitos del sur, privándola al mismo tiempo del petróleo del Cáucaso. Con este fin, se elaboró un plan de ataque denominado Operación Blau, cuya ejecución correspondería al grupo de ejército sur de von Bock. Este era una formidable fuerza que contaba con 68 divisiones, de ellas 46 de infantería y 9 Panzer, más 4 ejércitos de los aliados italiano, rumano y húngaro. En total, 1.300.000 soldados. La cuarta flota aérea garantizaba la supremacía en los cielos. Por su parte, el Stavka, alto mando soviético, disponía en la zona sudoeste del país de 4 cuerpos de ejército, denominados frentes. El 28 de junio, el cuarto ejército Panzer comenzó su avance en el sector norte en dirección a Voronezh, machacando el vértice entre los ejércitos rusos 13 y 40, mientras el segundo ejército cubría su flanco izquierdo. 2 días después, el sexto ejército de Paulus atacaba el frente del sudoeste y penetraba a través del 21 ejército de Gordov. El 1 de julio, el segundo ejército alemán giró hacia el sur para encontrarse con el sexto de Paulus en Stary-Oskol. Solo la fuerte resistencia soviética permitió a buena parte del 40º ejército escapar antes de ser embolsado. El sexto ejército prosiguió entonces su avance hacia el interior, alcanzando Millerovo. Más al sur,
El primer ejército Panzer se dirigió hacia el este, encontrándose con el cuarto Panzer que marchaba en dirección sur. El 17º ejército, por su parte, se dirigía hacia Rostov. El empuje alemán fue tan descomunal que obligó a un reticente Stalin a ordenar una retirada ordenada de sus tropas antes de que fueran aniquiladas. La ofensiva alemana de verano logró ganar una extensa franja de terreno al oeste del Don, al tiempo que situaba a la Wehrmacht a las puertas de Stalingrado y los campos petrolíferos del Cáucaso. La destitución de von Bock, decisión personal de Hitler, dio pie a una reorganización de los ejércitos alemanes en el sur de la URSS. A partir de ahora, el grupo de ejércitos A, bajo el mando de List, comprendería el primer ejército Panzer, el 17º, el tercer rumano y el 8º italiano. Su misión consistiría en atravesar el Don y tomar las reservas petrolíferas del Cáucaso. El grupo de ejércitos B, mandado por von Beich, integraría las tropas del sexto ejército, el cuarto Panzer, el segundo ejército y el segundo húngaro. Su objetivo, la toma de Stalingrado. Los soviéticos, de manera similar, procedieron también a la reorganización de sus efectivos, creando 5 frentes distintos, desde Voronezh en el norte hasta Transcaucasia, el más meridional. El 25 de julio, el grupo de ejércitos A cruzó el Don. En su flanco derecho, el 17º ejército hizo retroceder a los soviéticos del 12º y del 18º, alcanzando el 9 de agosto las cercanías de Krasnodar, importante centro de refinado. En el flanco izquierdo, el primer ejército Panzer destrozó al 37 ejército soviético. Para el 9 de agosto, el primero Panzer había tomado Maikop, evacuada por los rusos tras haber incendiado los pozos. A partir de entonces, el avance se fue haciendo cada vez más lento y penoso debido a la carencia de combustible y las acciones de la resistencia rusa. El 18 de noviembre, la ofensiva de la Wehrmacht por el sur alcanzó su punto máximo, pero para ese momento, la batalla más decisiva y violenta de la guerra en el este se estaba librando en Stalingrado. La toma de Stalingrado se encomendó a los efectivos del sexto ejército de Paulus, el cuarto Panzer de Hoth y el cuarto de Konstantinescu. El frente ruso en este sector, que se extendía a lo largo de 130 kilómetros, lo defendían los ejércitos 62 y 64, con un total de 11 divisiones de infantería y escasas brigadas motorizadas. Paulus, por su parte, contaba con 9 divisiones de infantería en el centro, 2 Panzerdivisionen y 2 motorizadas en el flanco norte y otras 3 Panzerdivisionen y 2 motorizadas por el sur. Entre el 25 y el 29 de julio, mientras la cuarta Panzer de Hoth se encaminaba hacia Simliaskaya, el sexto ejército de Paulus comenzó a avanzar hacia Stalingrado, encontrando una débil defensa soviética progresivamente empujada hacia el este del Don. El 22 de agosto, el 14 Panzerkorps logró tomar posiciones en los suburbios septentrionales de la ciudad, al tiempo que era seguido por el cuerpo de ejército 51, amenazando desde el norte al 62 soviético. Parecía que la ciudad iba a ser fácilmente conquistada, por lo que fue llamada la Luftwaffe para dar el golpe de gracia. El bombardeo efectuado en la noche del 23 al 24 de agosto arrasó prácticamente Stalingrado, provocando la desolación entre la población civil y hostigando a las tropas rusas que se batían en retirada.
Viendo la importancia de mantener la posesión de la ciudad, el mando soviético ordenó una defensa a ultranza hasta las últimas consecuencias. En los próximos meses, cada centímetro de terreno será objeto de una lucha desesperada y sin cuartel. Arrasada Stalingrado por los intensos bombardeos de la artillería y la Luftwaffe alemanas, se encontraba además rodeada por las tropas del Sexto Ejército de von Paulus y los blindados del Cuarto Panzer. El formidable despliegue alemán estaba compuesto por algunas de las mejores tropas del Reich, en total 11 divisiones, 3 de ellas Panzer. Los rusos disponían únicamente de 3 divisiones de infantería y 2 brigadas de carros, encuadradas en los ejércitos 62 y 64. Solo el mantenimiento de la orilla oriental del Volga aseguraba una precaria línea de suministros y refuerzos, acosada constantemente por la Luftwaffe. Así las cosas, era vital evitar la llegada de los alemanes al río para impedir la eliminación de la única vía de aprovisionamiento. La única solución era hacer gala de una defensa a ultranza, casa por casa, a cualquier precio. Por si fuera poco, los ejércitos rusos 62 y 64 se encontraban divididos por la acción de los carros de la 14ª Panzerdivision, que lograron abrirse camino hasta el Volga en Kuporosnoye. Toda la artillería del Sexto Ejército fue empleada en asegurar una barrera de fuego de cobertura que facilitó el asalto concéntrico de von Paulus a la ciudad. 3 divisiones de infantería, 71, 76 y 295, debían avanzar desde la estación de Gumrak hasta el Mamayev Kurgan, la mayor elevación de la ciudad. Otro contingente, la 94 de infantería y la 29 motorizada, asaltarían al norte del suburbio de Slanka, apoyadas por las divisiones Panzer 14 y 24. El ataque alemán, aunque inicialmente exitoso, pronto chocó con la férrea resistencia soviética, en la que los T-34, enterrados, demostraron su eficacia utilizados como pieza contracarro. El 21 de septiembre, los alemanes se adueñan de ambas orillas del Tsaritsa, emplazando sus cañones a pocos metros del principal embarcadero del Volga y amenazando así la única vía de refuerzo soviética. En ese momento, solo una unidad, la Brigada de Infantería 92, resiste en los suburbios del sur. Sin embargo, el avance alemán era penoso y lento, obligados a luchar en una guerra urbana de posiciones y desgaste para la que no estaban preparados. El 4 de octubre comienza un ataque alemán desde el norte, dirigido por la División Motorizada 60 y la 16ª Panzerdivision, y apoyado desde el sur por la 100 de Infantería. El objetivo es tomar las fábricas, emplazamientos utilizados por los rusos como baluartes defensivos. El empuje alemán avanza a duras penas, dificultado por la artillería rusa situada en la otra orilla del Volga y la acción de los Katyushas, emplazados sobre rampas para incrementar su ángulo de tiro.
El 18 de noviembre, prácticamente toda la ciudad está en manos alemanas, aunque los núcleos de defensa soviéticos permanecen activos. Stalingrado, símbolo de la resistencia rusa al invasor, debe mantenerse a cualquier precio. A primeros de noviembre de 1942, el Stavka, alto mando soviético, aprueba una gran operación a lo largo de un frente de 400 kilómetros para liberar Stalingrado. El objetivo es cercar y destruir el sexto ejército alemán, que prácticamente ocupa la ciudad. Para este fin, los frentes de Voronezh, sudoccidental, del Don y de Stalingrado emprenden el día 19 un ataque conjunto acompañado del fuego de 3.500 cañones y morteros y cobertura aérea. A los 5 días de ofensiva, las unidades de los frentes sudoccidental y de Stalingrado cierran la tenaza por detrás del sexto ejército de Paulus, arrollando al tercer ejército rumano y cercando a 22 divisiones alemanas con un total de 330.000 hombres. El 12 de diciembre, Manstein, jefe del improvisado grupo de ejércitos del Don, lanza un ataque desesperado con 13 divisiones para romper el cerco sobre el sexto ejército. Tras 11 días de intensos combates, la operación fracasó, al tiempo que las fuerzas del frente sudoccidental rodearon al segundo ejército húngaro y obligaron a replegarse al resto de agrupaciones alemanas. El 4 de enero de 1943, el Stavka aprueba la Operación Anillo, que prevé la desmembración sistemática de las fuerzas alemanas y su aniquilamiento. Así, son derrotados el cuarto ejército acorazado alemán, el tercero y el cuarto rumanos y el octavo italiano. El 31 de enero, von Paulus, asediado en Stalingrado, se rinde definitivamente. En conjunto, los alemanes han perdido 32 divisiones y han visto mermadas otras 16. 1,5 millones de hombres han resultado muertos, heridos o prisioneros, y las pérdidas en material superan los 3.500 carros de combate y cañones autopropulsados, 3.000 aviones, 12.000 piezas de artillería y 75.000 vehículos. Lo mejor de la Wehrmacht ha quedado aniquilado, así como el mito de su invencibilidad. Finaliza así una de las más cruentas y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial, cuya victoria dará a los rusos a partir de entonces la iniciativa en el frente oriental. Bombardeo masivo de la Luftwaffe sobre 66 aeródromos rusos, destruyendo en tierra 1.200 aparatos. Logrado el dominio del espacio aéreo ruso, los ejércitos Panzer II y III se dirigieron a Minsk, rodeando a los ejércitos soviéticos tercero, 10º, 4º y 13º, que resultaron aniquilados. El 1 de julio, los blindados alemanes se dirigieron hacia Smolensk, repitiendo una operación que esta vez cercó a los ejércitos 16º y 20º rusos. Por el norte, el grupo de ejércitos norte partía en dos al frente noroeste soviético, arrollando a las tropas rusas del 8º y 11º ejército. El cuarto ejército Panzer barrió Lituania en 72 horas. La velocidad del ataque blindado era tal que hubieron de realizar una pausa para que la infantería de los ejércitos 16º y 18º pudiera alcanzarles. En pocos días, los alemanes se encontraban avanzando hacia Leningrado, que será sometida a un cruel asedio durante 900 jornadas. El grupo de ejército sur encontró mayor resistencia, pues era aquí donde se concentraban las mejores defensas soviéticas. El ataque alemán intentó realizar maniobras envolventes que fueron fuertemente contestadas por los rusos. El primer ejército Panzer de Kleist, a pesar del hostigamiento del quinto ejército soviético, logró romper el sector norte del frente del sudoeste y avanzar en dirección sur. En los primeros días de agosto, el primer ejército Panzer, junto con el 11º ejército y el 17º, lograron embolsar a los rusos en Uman, consiguiendo la aniquilación de los ejércitos soviéticos sexto y 12º. El 1 de A pesar de haber firmado en 1938 un pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, el antibolchevismo de Hitler y su interés en disponer de los campos petrolíferos del Cáucaso y los cereales de Ucrania empujarán a Alemania a aumentar su espacio vital y a iniciar la invasión del gigante soviético. Denominada en clave Operación Barbarroja, las fuerzas agresoras se dividían en tres sectores. El Grupo Norte, a cargo del general Lev, disponía de 26 divisiones y el apoyo de la Cuarta Flota Aérea. Más al sur, el Grupo Centro, a cargo de Bock, integraba 50 y en agosto cae la última resistencia en la bolsa de Smolensk, al tiempo que el resto de los ejércitos soviéticos se ve obligado a retroceder.
Siguiendo la directiva de Hitler, que ordenaba asegurar la toma de Ucrania, el 21 de agosto el segundo ejército Panzer se dirigió hacia el sur, encontrándose con el primero y formando un cerco sobre Kiev, que quedó comprimida contra los ejércitos XVII y II. Tras una cruenta lucha, la ciudad, defendida por los ejércitos 5, 21, 26 y 37, cayó, y con ella 650.000 soldados rusos fueron hechos prisioneros. El siguiente objetivo alemán fue la destrucción de las fuerzas soviéticas situadas al este de Smolensk, los ejércitos 19, 20, 24 y 32. El ataque lo llevaron a cabo el cuarto y el tercero y una divisiones y la cobertura aérea de la segunda flota. Por último, Rundstedt dirigía el Grupo Sur y sus 59 divisiones, algunas húngaras y rumanas, ayudadas por los efectivos de la cuarta flota aérea. Enfrente, los soviéticos dispusieron una defensa avanzada basada en 4 frentes diferenciados. El frente noroeste, dirigido por Kuznetsov, integraba 24 divisiones. Su flanco izquierdo estaba resguardado por el frente oeste de Pavlov y sus 38 divisiones. Algo más al sur, el general Kirponos comandaba el frente sudoeste y 56 divisiones, mientras que el frente sur integraba a 16 divisiones dirigidas por Tyulenev. El ataque comenzó el 22 de junio de 1941 con un bombardeo